Gracias a todos por su sintonía. Bueno, aquí está con nosotros la economista Mercedes Carrasco a propósito de todos los temas de reforma y de la prisa también que tiene este tema de reforma a propósito de la situación que ya se venía sosteniendo antes de las elecciones y luego, pasadas las elecciones, del primer tema de la mesa. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Sí, muchísimas gracias, Colombia, muchísimas gracias a todo tu equipo por la invitación de tan visto programa. Gracias. Así que aquí dispuesta a responder las preguntas que sean pertinentes. Decir además que la doctora es catedrática universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tiene también experiencia de Estado a nivel de economía y de finanzas. Ahora mismo está en el debate, aunque todavía no se conoce públicamente la propuesta oficial del gobierno. Sí se han filtrado algunas cosas y se han puesto a circular algunos posibles áreas o sectores que van a ser grabados con esto del tema de la reforma fiscal, o lo que los dominicanos conocen como paquetazo fiscal. Queremos saber de una voz autorizada como usted en qué consiste, si realmente ya se conoce la propuesta de parte del gobierno y cuáles son esos sectores que van a ser agravados con este tema de una reforma fiscal. Sí, realmente desde que se anunció el vencedor el lunes después de las elecciones, nos anunciaron que había una reforma fiscal, que se estaba trabajando en eso y que esta reforma fiscal iba a ser integral, que iba a tocar los ingresos, el gasto y el financiamiento. Sin embargo, uno como está en el área, tiene información de que solo se va a concentrar en lo tributario. Lo tributario significa en cambiar los tributos, ampliar la base imponible o crear nuevos impuestos. El porqué de solamente se va a focalizar en lo tributario, porque hay una prisa. Y hay una prisa que no es local, sino que es una demanda externa. Es una demanda de los organismos internacionales y de las firmas calificadoras de riesgo, que entienden que el gobierno no ha dado muestra de hacer un uso racional del gasto público, que tomaría más tiempo, y a las firmas calificadoras les preocupa la sostenibilidad de las finanzas públicas, que se pone de manifiesto con un indicador muy específico que ellos miran, que es la prueba dura o ácida de la deuda, que significa los ingresos corrientes, los ingresos por concepto de intereses de la deuda pública sobre los ingresos corrientes. O sea, ¿qué tanto puede el Estado solventar los intereses de esos bonos que yo compré de República Dominicana? Y este ratio en República Dominicana ya alcanza un 25%. Un 25% de los ingresos que se recauda se tienen ya que apropiar o destinar para pagar los intereses. No estamos incluyendo la amortización, solo los intereses de la deuda. Entonces, cuando uno lo compara con la región, que es lo que miran las firmas calificadoras, estamos en un ratio que es el doble de la región. Y si nos vamos más allá a nivel del mundo, estamos en la posición número 15 del ratio más alto. Entonces, en términos de comparabilidad, ya nuestro país resulta más riesgoso en otros donde el ratio es más bajo. Entonces, esa es una preocupación fundamental de las firmas calificadoras, donde dice, el gobierno debe tomar las medidas porque si no lo hará el mercado. Y si lo hace el mercado, entonces es más duro, porque nos suben las tasas de interés y ya no tendremos la cantidad de demanda que generan nuestros bonos cuando vamos al mercado internacional. Sí. Me parece brillante porque, para serle honesta, dentro de todo esto uno escucha reforma fiscal, reforma, pero no tenía tan establecido como los ítems y el por qué. Cuando usted dice que toda esta presión externa viene dada por las firmas calificadoras, en donde dice que, obvio, República Dominicana no ha mostrado un uso adecuado de los recursos públicos, ¿cuáles son los parámetros que ellos utilizan para decir estos recursos están siendo bien utilizados o no? ¿En qué nosotros lo estamos malgastando, lo estamos tirando, que precisamente ya estamos como con los padres que van a regañar, diciendo, pasando raya? Muy buena pregunta. Justamente yo decía, antes de tratar la reforma o de abocarnos a una reforma fiscal o la tributaria, hay tres acciones fundamentales que debe emprender el Estado. Y una de esas que usted señala es
contener el desbordamiento del gasto público. ¿Y por qué hablo de desbordamiento? Porque cuando uno mira la cifra y compara 2019 con 2023, el incremento del gasto público es de 71.9%, que es 3 veces más que la inflación acumulada. Se supone que el gasto debe ir par y paso con la inflación, pues más que duplicamos la inflación. Entonces, cuando auscultamos ese gasto, para ver cuáles son las partidas que generan ese desbordamiento, la preocupación es mayor. Justamente en el ranking de lo que aportan más a ese incremento del gasto es la remuneración de asalariados y contribuciones a la seguridad social. La nómina. Perdón, para pagar sueldos. Para pagar sueldos y En salarios. términos llanos. Así Sí. es, la nómina. Para ponerlo más llano todavía, la nómina pública. La nómina pública ha pasado de 200.000 a 300.000 millones. Voy a interrumpir. Adelante, continúe. Perdón. No, como la dinámica, si me levanta la mano, creo que estoy en la universidad y tengo... Entonces, usted aquí dándonos clases a nosotros, al país y al mundo sobre este tema. Y perdóneme, ¿cuándo pasó esto del aumento en la nómina pública? Estamos hablando de un aumento en un año, en 2 años. Del 20 al 20, del 19 al 23. O sea, en ese lapso de tiempo, años completos, porque 2024 no ha terminado, la nómina aumentó en 100.000 millones. Pero lo más preocupante, Colombia y el equipo, es que este incremento es generalizado en todos los ministerios. Hay aumentos todos son de 2 dígitos, todos, 2 dígitos. Están los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y los organismos especiales. Y dentro del Poder Ejecutivo, todos los ministerios. Y todavía una preocupación mayor es que el ministerio que está llamado a regular los salarios, el empleo público y la función pública, que es el Ministerio de Administración Pública, creció en 149%. O sea, quien debe ponerle orden, justamente, entonces uno quizás veía el número de que se están dignificando los salarios de la policía, de las Fuerzas Armadas. No, la dignificación tocó a toda la administración pública, porque son incrementos, como le dije, son de 30, 40, 60, 80 y hasta 150. Algunos más dignos que otros, porque uno ve unos salarios, señores, muy dignos a veces. Entonces, justamente, esos salarios muy dignos que salieron a la opinión pública la semana pasada. ¿Qué lío has armado, Miguel Medina? Con Panorama. Que fue todo de medios Panorama. Que fue todo un escándalo el tema de los asesores. Los asesores es solamente la punta del iceberg. La punta del iceberg. Los asesores son 563 asesores que devengan 863 millones, 865 millones. O sea, de esos 100.000 que se aumentó, es un 1%. Abajo está el grueso de la masa salarial. Y hay otro componente, porque nos vamos a seguir así mismo Alcántara, Colombia, indignando, porque cada partida te indigna mucho más. Estamos con la primera, y vamos dejando los números colocados para que después sumemos. La partida de sobresueldos. Los sobresueldos son compensaciones salariales adicionales, ¿verdad? Dentro de las remuneraciones, que es el salario que te pagan, y luego están los sobresueldos, dentro de ese mismo gran componente. ¿Como un bono? Como un bono. Incluye bonos por desempeño, horas extra, prima de transporte. Gastos y viáticos. Exacto. Más bien ahí está la alimentación, pero si tú viajas en funciones de tu gasto de representación. La representación cae en otra categoría, pero en eso de sobresueldo van directamente vinculados a la función directa que tú estás realizando. Entonces, esa partida pasó de 11.000 a 22.000 millones. Se duplicó. O sea, el tema de la excelencia, todos son excelentes. Hay un bono por desempeño que todos son excelentes. Ay, Dios mío. Donde están como te dije, las horas extras, se trabaja 24/7. Entonces, uno ausculta cada una de las cuentas y realmente nos damos cuenta que sí. Yamel. Fue la doctora adelante. No, que la próxima vez que la doctora venga tenemos que estar desayunados. Exacto. Porque no podemos agarrar toda esa información que nos caiga de golpe, porque yo estoy en un solo pie. Cuando uno lo ve así, desglosado, sí. La doctora habla claro. Sí. Eso es lo primero, porque yo no había escuchado, y que me disculpen mis otros amigos economistas, un desglose tan claro, tan preciso, tan llano, tan entendible y comprensible de lo que sería un proceso de reforma fiscal, como usted lo está detallando. Claramente usted nos está esbozando un derroche. Así es, por eso lo he llamado desbordamiento. Un desbordamiento, un derroche.
Entonces, al inicio usted hablaba que parte de lo que se quiere hacer con esta reforma es el tema de incluir nuevos impuestos. Tenemos personajes públicos o en la política que son muy contundentes con su mensaje y que gran parte de su mensaje precisamente es oponerse a nuevos impuestos o al aumento del impuesto. Me refiero a un Roque Espaillat, a un Ramfis Trujillo, que han venido, por ejemplo, aquí al programa a mencionar aspectos donde podemos reducir para que no se aumenten los impuestos ni se agreguen nuevas categorías como la que usted menciona. Ellos han mencionado, por ejemplo, el tema de la evasión y que la evasión es un 45%, creo que es el número, en evasión de impuestos, que es altísimo. Sí. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, yo quería, porque son 3 bloques. Si me permite, yo sé que el tiempo es limitado, pero si me permite desarrollarlo por bloques. Claro. Un primer bloque es contener el gasto público. Un segundo bloque es una lucha contra la evasión fiscal. Y te voy a decir por qué. Porque exhibimos los índices más altos en la región de evasión. Somos los grandes evasores de ITEVI, impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las sociedades. Encabezamos la lista, el segundo en ITEVIS, el tercero en personas físicas y el cuarto en las sociedades, con porcentajes que van desde 43.4, es decir, que se pierde de cada 100, se pierde 43.4. Del impuesto sobre la renta, todas las grandes empresas declaran pérdida. Y por eso que solamente se recauda, se pierde 61.9, se recauda 31.1. En el impuesto sobre la renta de los liberales se pierde 57%. O sea, un promedio consolidado de las 3 principales figuras impositivas nos dice que la tributación dominicana pierde la mitad de lo que se debía recaudar. Tenemos cultura de evasión. Totalmente. Porque hay cultura de robo en la administración pública. Nadie quiere dar sus impuestos a la buena. Y hay algo muy particular ahí en lo que dijo la doctora. Sin embargo, doctora, todas las grandes empresas declaran pérdida, pero sacan sucursales. Así es. Están en crecimiento, están en los top de las empresas de América Latina. Entonces, a esas personas también sí se le excluye el pago de impuestos porque se ponen, entre comillas, en un renglón de trabajos y obras sociales de los cuales salen exentos de pagar absolutamente todo. Un tigueraje colectivo. ¿El tercer bloque cuál era? Sí, el tercer bloque son las exenciones. Las exenciones que disfrutan o que Que ahí sí hay mucho, doctora. También, ahí tenemos un 4.6% del PIB, 350 mil millones. Más que los asesores. Hay que traer desayuno. No, Las pero son exenciones son muchos. mucho No, más estamos que hablando de los- grandes números. Son 350 mil millones, de los cuales obviamente 40% es el ITEVI, que no, las exenciones de los alimentos, salud, que eso es otro tema que voy con la propuesta tributaria que se piensa grabar. Esos bienes alimenticios, la salud, el tema del transporte de carga. Sí. Sí, puede Perdón, continuar. entonces, continuando porque hay más gastos que nos indignan. Entonces voy a otros gastos. Otro gasto importante y que para mí podemos decir que es la prioridad nacional y que la ciudadanía debe exigirle al gobierno, porque el tema del hoyo eléctrico se está llevando 1.700 millones de dólares, 83 mil millones de pesos, se tuvo que transferir el año pasado a las EDES, donde teníamos un sistema que deficiente, pero tenía unas pérdidas ya controladas, un 30% al 2019. Se firma el pacto eléctrico en el 2021, se hacen unos compromisos tripartitos, donde a nosotros se nos cargó con el aumento de las tarifas. Ellos se comprometieron a disminuir las pérdidas y hacer las inversiones necesarias. ¿Y qué pasó? Nos aumentaron la tarifa todo. Al doble. Ajá, nos aumentaron, exacto. Oscila entre 20, 40%. Las inversiones se redujeron a la mitad, las inversiones en las redes de transmisión y distribución para disminuir la pérdida. Entonces, un negocio que pierda casi la mitad de lo que se produce está llamado a la quiebra. Pero sin embargo está a la mano del Estado, que lo solventa. Entonces tú tienes que el 40% del déficit fiscal es explicado por las transferencias a las EDES. Entonces, el 40%. Solo es el hoyo eléctrico. Solo es el hoyo eléctrico. Entonces estamos ante grandes magnitudes. Y van a pagar a Punta Catalina para mantenimiento en los próximos días. Ya está justamente mantenimiento. El problema no es en la producción, es en la distribución en las redes. Entonces hay un tema de los telemedidores y los clientes que no están afiliados al sistema. Y también, lo que se roban la luz. Exactamente. Entonces hay EDES como EDESTE que pierde el 55%.
Entonces, lo que hay que explicar a la ciudadanía, y por eso que se exige, debemos exigir un documento creíble de que hay la voluntad política de disminuir el gasto y de racionalizarlo, donde se diga cómo fue que en 4 años se multiplicó lo que se había disminuido de pérdida, se multiplicó por 2. O sea, primero pasamos por el origen y luego entonces comenzamos a incrementarlo. Es alarmante, doctora, lo que usted está planteando. Mire, a propósito de eso, la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, dice que va a proponer un proyecto de reforma fiscal en la que el impuesto sobre la renta se aplica al ingreso bruto y no a la renta de los grandes contribuyentes o personas jurídicas, para que ésta permita una mayor recaudación y una disminución de la evasión fiscal. Lo titula una información que publica el Nacional, que da nuestro gran amigo, el decano de la Facultad de Economía de la UAS, el teacher, Antonio Siriaco Cruz, que él dice que en la actualidad la evasión fiscal del impuesto sobre la renta, lo que se conoce como el ISR, ronda el 62%. Entonces lo titulan de la siguiente manera: propuesta fiscal UAS, menos evasión, más recaudación. ¿Cómo usted lo califica? ¿Cómo valora esta posición que está asumiendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo ante un tema tan importante, tan trascendental como totalmente me adhiero y lo suscribo. Ya lo he presentado también el profesor Dawager hacía ya un tiempo, de que debemos de cobrar el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene el personal suficiente para contrarrestar la creatividad del empresario dominicano, donde deduce gastos y llega siempre a tener pérdidas que son cada año. Mayores, como tú dices, hacen sucursales, tienen unos estilos de vida, de casa de campo, de la revista Hola. Entonces, declarando pérdida. Y nosotros los asalariados no tenemos forma. Doctora, yo quiero unirme a la propuesta de modificación fiscal, pero yo tengo una idea. Miren, en Suecia, los parlamentarios y los diputados y senadores, el Estado hizo un edificio frente al Congreso. Viven ahí. Hay una economía total de gastos de representación, de combustible, de vehículos, de desayunos. Usted ahí le dan una tarjeta parecida a las tarjetas, ¿cómo es que se llama? Supérate. Que nada más le incluye, digamos, $100 para el cafecito que usted se quiera beber al año. Aquí hay, hay un sobreexpendio de gastos en darle facilidades a alguien que fue elegido para hacer ese trabajo. Yo no entiendo por qué, si a mí me eligen para ser diputado, a mí el Estado me tiene que dar un vehículo. Yo no entiendo eso. Y me tiene que dar de que con qué ponerme ropa. Pero si tú hubieras tenido otro trabavo, tú no ibas a ir desnudo. Último modelo el vehículo. Y sobre eso, sobre esas exenciones, justamente trabajé en aduanas también. Sobre esas exenciones, una vez hicimos un análisis de cuál era la exención promedio y cuáles eran los outliers, los que estaban por encima. Y justamente una diputada, recuerdo en ese entonces, de Elías Piña, la provincia más pobre, había traído un vehículo con una exoneración de $350,000. Wow. O sea, ¿y qué fue lo que trajo? ¿Un Jeep? Eso dijo. Un Ferrari, uno de esos. Ajá. Entonces, justamente, eso hay que ponerle un coto. O sea, primeramente, no se pueden tener más una y ya punto por los 4 años. Pero son dos. Una cada 2 años. Sin límite, está bien. Sí, pero la mayoría, doctora y compañeros. 2 vehículos en 2 exoneraciones, sin años, límites. sin límites. Pero ¿qué pasa con eso? Que la mayoría de esas exoneraciones, usted la ve en manos de artistas. Lo único que de yo alta tengo gama, que porque son decir, vehículos de alta gama. Lo único que yo tengo que Sí. decir ante la participación de Mercedes Carrasco, economista, es que con lo que ella está diciendo, mi psiquiatra está aquí y desde que ella termine yo voy a coger una sesión aparte con mi psiquiatra, porque a medida que usted va hablando, a mí se me va haciendo como un lío en la cabeza, así como que me voy poniendo mala, me voy poniendo mala. Decía Jaime Arista y Jaime David Fernández Mirabal, la semana pasada, en esos videitos chulos que él sube, se acabaron los chelitos de comprar politiquitos y ahora quieren adjudicarnos un reguero de impuesticos. O sea, cuando yo la oigo, o sea, un vicepresidente está diciendo, un hombre de Estado, así es, que nos quieren poner impuestos porque los chelitos se acabaron de comprar politiquitos. Y yo le quería preguntar a usted, a propósito de esa conducta evasiva que usted dice, la creatividad de los empresarios,
siempre se habla de una reforma fiscal. ¿Cuál es el camino para un cambio en la República Dominicana donde nosotros podamos dar, como en Suiza y otros países, que se da hasta el 70%, dependiendo del impuesto que sea, y se da con gusto? O sea, ciertamente tiene Jaime David Fernández razón, es después de una campaña costosísima. Yo pensé que la campaña de Gonzalo era la más cara de la historia, pero nos superamos a nosotros mismos en cada entrega. O sea, siempre vamos a vivir en esto. No, justamente debemos como sociedad abocarnos a un pacto fiscal y poner, o sea, reglas. Entonces ahí hay una propuesta de ley de responsabilidad fiscal que le pone un techo al gasto corriente, le pone un piso al gasto de capital, porque aquí hay todo un tema. Ha sido un dispendio, perdón, el gasto corriente, sin embargo, perdón, el gasto de capital ha quedado por debajo del promedio de los últimos 70 años. Aquí no se está invirtiendo en obras de infraestructura. O sea, que todo esto... Ay, doctora, yo no me puedo. Adelante, Ay, doctora no, Isis. porque hoy la que está de terapia soy yo. Entonces significa, yo pensando, y aquí me dicen, doctora, pero usted se va lejos. Esta reforma, sin esas reglas y esas supervisiones, pudiera desatar un estallido social. Bueno, justamente esa palabra la utilicé en un conversatorio de varios economistas y todos me vieron como así. Pero usted ha ido al clavo. ¿Por qué le voy a decir por qué puede generar un estallido social? Y estoy entrando en un terreno, quizás pudieran, gracias, pudiera decirse como que se está exagerando. ¿Y por qué digo lo siguiente? Una reforma que solamente mire el ingreso, los tributos, y no frene este gasto, y no vaya en una lucha contra la evasión, ¿va a cargar contra quién? Contra nosotros. En un ejercicio que se hizo en el 2021, la propuesta que se engavetó, recuerden que había una propuesta de reforma en el 2021, y voy a esbozar por dónde andaba esa propuesta y a quién nos va a afectar. Y me voy a tu frase célebre. Ya sabemos cómo va a terminar la película. Ay. ¿A quién va a grabar esa reforma? A los MAPE. Ajá, exactamente. Entonces, cuando uno mira la propuesta, primeramente en el impuesto sobre la renta nos van a gravar a las personas físicas. Nosotros sube la tasa de 25 a 35, 10 puntos. A los empresarios sube de 27 a 30, 3 puntos. Ya ustedes ven que va inclinándose más hacia a las personas. Luego en el ITEVIS se van a desmontar las exenciones de los alimentos. O sea, en los alimentos vamos a tener las frutas, las hortalizas, la harina de trigo, la soya, o sea, todos esos rubros básicos de la canasta van a estar grabados con un porcentaje que puede ser una tasa diferenciada. Más de lo que tiene ya, doctora. Ahora se mismo, le va a poner un poquitito ahora más. mismo ellos están exentos, o sea, la fruta, okay. Entonces eso van a estar grabados. La carne de ternera, los pescados, los mariscos van a estar grabados. Y la respiración estará grabada. Bueno. Cuando viene a ver eso. Sí. Pero está grabado el papel higiénico. Entonces, vamos a decir, espérese que ahora yo estoy más preocupada, doctora. O sea, todo yo que soy amante del aceite de oliva, el que me conozca y quiera agradarme, mándeme aceite de oliva. Y a mí me encanta el aceite de coco. También, me gustan todos los aceites, pero cuando yo nacionales. vi, porque es el producto mío, tú sabes que uno va y hace la compra, Sí, o sea, pero hay como un producto que tú te estrella, fijas. que tú te Y fijas. cuando yo vi que de 950, que lo he dicho muchas veces, Sí. me lo pusieron a 1490 en Price Mart. Y por decir, y en el Bravo ni se diga, porque yo lo he buscado ya en todas partes, las diferentes marcas. Estoy que no lo quiero comprar, pero me lo tengo que llevar. Sí. O sea, con esta reforma que usted dice, que va a grabar cosas que no están grabadas, vamos a tener un aumento visible, instantáneo. Claro, instantáneo. En la canasta alimentaria, sobre todo. Pero peor aún. Que esto no se aguanta. Peor ya. aún. Los servicios Colombia, de guarda el pote para que te recuerde. Los servicios de transporte de carga van a ser grabados también, lo que se llevaría una espiral inflacionaria. Una cadena de... Ajá, porque ya el transporte impacta todos los bienes que se transportan. Entonces, también tendríamos los servicios de salud privada. Hasta los servicios funerarios. Estaríamos desde la vida hasta la tumba. ¡Ni se mueran! Doctora. ¡Ni se mueran! No, no. Sí, entonces Caramba. vemos que la propuesta es amplia. Si nos vamos
A los Yo- impuestos sobre el patrimonio, sí, perdón. Sí, concluya la idea Margarita, para si, después si te preguntar. quiere morir, tampoco te muera, que va a estar caro. Caramba, va a salir costoso también. Dejarlo ya reservado el pago. Sí. No, perdón, profesor, Bueno, adelante. dos preguntas en una. Ya casi el tiempo se nos está acabando, pero la vamos a seguir invitando para seguir Sí. Sí, porque arrojando hay luz. mucha tela por donde cortar. Así es. Aquí se ha hablado del tema de la presión tributaria o la Sí. presión fiscal, que está sobre un 14%. Sí, así Usted es. me corregirá. 14. No soy economista, pero uno vive hurgando y estudiando un poquito. Sí. Y en el caso de algunos servicios, el 18% en el ITEVIS. En el caso de telecomunicaciones, Sí. servicio de publicidad y así sucesivamente. Se ha planteado que debe aumentarse la presión tributaria, Sí. porque comparada con otros países es de la más baja. Pero al mismo tiempo disminuir el ITEVIS. Un ejemplo de 18%, disminuirlo a 16 o bajarlo Pero un poco aumentar más. la base imponible, entonces eso aumenta al final las recaudaciones y el impacto que te va a Ok, generar. entonces, aquí viene mi pregunta. Partiendo de lo que usted ha señalado, de que va a aumentar el costo de la canasta básica familiar, entonces, si se hace la reforma fiscal o el paquete fiscal que pretende hacerse, entonces también tendremos que abocarnos a un aumento salarial, tanto del sector público como privado, para poder costear y poder solventar lo que sería el aumento del costo de la canasta básica familiar, que está sobre los 35 o 40 mil pesos. Sí, justamente tu pregunta la va a conectar con la preocupación de la doctora que dijo si podríamos estar ante la antesala de un estallido, que es un poco fuerte social, ¿verdad? Entonces, justamente cuando uno mira la propuesta nos encuentra en la coyuntura actual en un crecimiento del PIB que es un crecimiento económico que está por debajo del potencial. Durante estos 4 años hemos crecido por debajo del 5%. Nuestro histórico de la economía, los últimos 50 años, ha sido en promedio 50%. Pero se dice que fue por la pandemia, doctora. Sí, pero después de la pandemia los países volvieron a su posición y retomaron su senda de crecimiento. Nosotros el último año, con un crecimiento de un 2.4%, fuimos el peor desempeño de Centroamérica. Centroamérica y República Dominicana fue la última posición. Y además, cuando uno mira hacia atrás, este crecimiento de 2.4 tan bajo es el equiparable a periodos de crisis, 2007, 2008, 2003, 2004, crisis, y justamente comparable ya directamente con ¿Y a qué se debe eso? El manejo económico del gobierno, y el país está dirigido por un economista, el licenciado Luis Abinader. O sea, es extraño, partiendo de lo que usted señala, doctora, amén de la pandemia, que la pandemia fue un duro golpe, no Sí. solo para la República Dominicana, sino para todo el mundo. Sí. ¿A qué se debe esto? Que post pandemia nosotros no hayamos podido colocarnos nueva vez en ese promedio de crecimiento económico del que históricamente hemos sido parte, Sí. como la nación que más crece en América Latina. Así es. según Ya las Perdimos el informaciones. liderazgo y pasamos de la vanguardia a la retaguardia en el crecimiento económico. Y ahí las razones son varias. Las decisiones que se adoptaron de políticas públicas no fueron las adecuadas, ni el tiempo en que se tomaron no fueron ni en el nivel ni en el momento. Hubo rezago en adoptar medidas de política que incidieron en que el país no se recuperara a la misma velocidad que los demás países. Y te la puedo citar, pero sé que nos salíamos un poco del foco del poco tiempo que tenemos, porque quiero seguir pasando por las figuras impositivas que serán tocadas y yéndonos a la vulnerabilidad que significa hacer una reforma tributaria en la actual circunstancia. Primero, entonces, el primer punto que quiero poner sobre la mesa es que estamos con un crecimiento por debajo del potencial y zigzagueante. La economía, por efectos rebotes, sube, luego se desacelera, sube de nuevo, se desacelera, y ahora en enero-mayo crecimos en 5.1, pero no es un crecimiento orgánico. Hay un componente que es porque la baja tasa de crecimiento del año anterior, que fue 1.2, le favorece a que el crecimiento sea 5.2. Esos 10 mil millones finalmente, Máxima, ya. Sí, pero que no ella, quiero ser ella gandillo. tiene que concluir y ya tenemos que ir a la pausa. Bueno, Vamos le iba a a- preguntar de los 10 mil millones de dólares que envía la diáspora dominicana Sí. del exterior, cómo eso incide en la economía. Bueno, es la gran tabla de salvación. Si no tuviéramos esos recursos de esa solidaridad del dominicano, que segunda y tercera generación sigue mandando,
realmente la situación económica fuera mucho más difícil. Por eso yo amo mucho a mi diáspora, a los Así dominicanos es, en el así- exterior, así donde quiera es. que se encuentren. Sin ellos- que no son solo remesas, Sin son ellos, más que remesas. la pobreza hubiese incrementado más y desde el punto de vista del crecimiento económico, el crecimiento fuera mucho menor. Doctora, tenemos que cerrar la entrevista. Vamos a terminar con los puntos que usted pone para considerar en esta reforma. Primero, Sí, primero es contener el desbordamiento del gasto. Segundo, una lucha contra la evasión fiscal. No podemos seguir exhibiendo las tasas más altas de evasión y eso es también un enfoque de justicia. O sea, tenemos que ser equitativos. O sea, ¿por qué uno que más puede pagar paga menos de lo que pagamos nosotros? Entonces, por un tema de justicia y de eficiencia recaudatoria. Y lo tercero, tenemos que hacer una racionalización de las exenciones. Aquí hay sectores como el turismo. La zona franca no lo tomo porque es un tema ya geográfico y sería tener un bloque completo de las medidas que se vayan a adoptar. Tenemos el tema de proindustria, desarrollo fronterizo, la ley de cine. O sea, no podemos tener como un cheque en blanco cada año sin hacer evaluación costo efectivo de esas empresas. Ya hay que respetar la seguridad jurídica, están bajo ese régimen. Pero aunque estén bajo ese régimen, debe haber por parte del Estado una evaluación costo-beneficio uno a uno de cada una de las empresas, porque cada régimen dice claramente cuál es su objetivo: aumentar el empleo, aumentar las exportaciones, hacer eslabonamiento. Y cuando uno hace una evaluación a nivel de microdatos, se da cuenta que hay un porcentaje importante de empresas que tienen que tener ya una puerta de salida porque están generando un valor agregado negativo y el Estado les sigue otorgando esos recursos. bueno, y si no se recuperaron en años de exenciones, pues ya Claro, entreguen 30 eso. años. Ajá. La vamos a invitar de nuevo a la doctora Mercedes Carrasco, economista, si usted tiene alguna red social para que la gente también pueda contactarla, alguna forma de contacto. Sí, Mercedes María Carrasco. Está en X. Ahí que yo hago mis aportes, mis contribuciones. Bueno, en el Síganlo. antiguo Twitter, Sí. Mercedes Carrasco. Carrasco María. Ajá, Mercedes María Carrasco. Mercedes María Carrasco, ahí está. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos Encantado. con muchos deseos de seguir aprendiendo. Y de ir al psicólogo. Y de ir a, no, yo ya está aquí. Ya Yo está. no tengo Aquí a la que ir a la doctora. terapia porque ella está aquí. Gracias